Tú no eres tan cabeza dura como yo. Yo era tan cabeza dura que Dios tuvo que abrir los cielos y descender y darme un puñete en la cabeza para que yo le crea. Pero de una manera o de otra tú llegaste a creer en Jesús y aceptas que Cristo es el Señor. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. No sé cuántos de ustedes me conocen o no, y de repente algunos ya conocen mi historia, pero siento en mi corazón compartir un poco mi historia. ¿Cómo es que yo soy egipcio y me escuchan hablar español como si fuera de por acasito nomás, verdad? Pero yo no soy de acá. Mi nombre es Fikri Yusef Mijail. Es más, en todos los aeropuertos de Estados Unidos siempre me paran para un chequeo randómico por mi nombre, ¿no? Ellos dicen que es randómico, pero randómico es todita las veces en todas las puertas. O sea que yo me estoy preparando psicológicamente para mañana cuando llego. Yo nací y crecí en El Cairo, Egipto, en una ciudad, si ustedes creen que Lima es bulliciosa y grande, El Cairo tiene 28 millones de habitantes. El tráfico es impresionante. Estaba yo recién ahí hace unos meses atrás. Y yo nací y crecí en un hogar cristiano, pero cristiano de la iglesia copta. La iglesia copta es muy parecida a la iglesia católica, bastante litúrgica, bastante antigua, no hay vida. A mis 12 años abandoné la iglesia porque me pareció que la iglesia era muy sin gracia, sin chiste, como decimos. No encontraba vida. Iba a las reuniones y no sentía nada. Iba a la misa y no sentía nada. Así que abandoné la iglesia y comencé a buscar a Dios por mí mismo. Comencé a buscar si Dios existe o no. Leí cuantos libros podía leer a esa tierna edad. Leí el Corán y me di cuenta que Dios no está en el Islam. Leí el libro del budismo, los sincretismos o el Singh del hinduismo. Leí varios libros de religiones grandes alrededor del mundo y no encontré a Dios en ellos. Al final llegué a una conclusión que la religión no es más ni menos que una gran farsa, que una gran estafa para confundir a la gente. Y me volví ateo. Abandoné la creencia y la expectativa de que existe un Dios y me volví completamente ateo. Sin embargo, eso provocó en mi corazón un gran temor, porque mi lógica era, si no existe Dios, ¿quién se hace cargo de nosotros cuando dormimos? ¿Cómo me aseguro que me voy a despertar? ¿Cómo sé que mi cuerpo se va a volver a despertar y que no me muero mientras estoy durmiendo? Si no hay Dios, ¿quién está a cargo del universo? Si no hay Dios, ¿cómo es que los planetas están tan ordenados y tan organizados y no se chocan el uno con el otro? Pasé probablemente 2 años durmiendo poco o nada, porque mi temor era, si yo me duermo, no me voy a despertar y no voy a saber que morí. Pasado 2, 3 años, volví a considerar la fe otra vez. ¿Será que Dios existe? Ya yo lo intenté por la religión, no lo encontré, pero intenté eso del ateísmo y tampoco me trajo paz, tampoco me trajo tranquilidad. Y honestamente el ateísmo no respondía a mi lógica humana, porque mi lógica decía, el universo no puede haber venido por sí mismo, es demasiado grande, es demasiado perfecto para ser hecho por sí mismo. Alguien lo tuvo que haber hecho. Así que un buen día le hice un desafío a un Dios en el que no creo. Miré al techo de mi apartamento en El Cairo y le dije, Dios, si tú existes, te doy 15 días para aparecer. Si apareces, voy a creer en ti y te voy a seguir por el resto de la vida. Si no apareces, eso es convincente para mí que no existe Dios y voy a vivir siendo ateo. Y mi lógica era simple. Si Dios existe, Él tiene el poder de aparecer. Si hay Dios, Él tiene la capacidad de aparecer y responder al deseo de mi corazón. Y Dios en su gracia y su misericordia, no porque me debe nada, sino porque simplemente tiene gracia y misericordia, el día 15 Dios respondió a mi desafío. Porque el día 15 en la tarde escuché a alguien tocando la puerta de mi apartamento, fui a abrir la puerta y había un joven ahí y este joven me dice, Dios me mandó a esta dirección para decirle al que abre la puerta que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, que Él te llama para servirle, que Él te ama y tiene un plan para tu vida. Eso fue muy impactante para mí porque yo no hice esta oración
si Dios existe, que aparezca en voz alta. Yo la hice mentalmente. O sea, se la puse más difícil a Dios. Porque si Dios existe, debe poder leer la mente, por lo menos, ¿no? Así que yo oré mental y Dios me escuchó y Dios me respondió. Pero si saben algo acerca de los egipcios, somos un poquito cabeza dura. Así nomás no nos convence. A pesar de que vino este joven, yo cerré la puerta y miré al techo. Dije, yo no te dije que mandaras a alguien, yo te dije, te quiero conocer a ti. Y en ese momento Dios me respondió en perfecto árabe. Escuché una voz en árabe que me dijo, Edbani, que quiere decir, sígueme. Y no había nadie alrededor. Pero era tan clara la voz, tan convincente, que mi única respuesta era, ¿cómo te sigo? No sé. Y escuché la misma voz otra vez diciendo, lee la historia de Jesús, lee el Nuevo Testamento. Me pareció muy buena la idea, la sugerencia de la voz que no conozco. Y abrí el Nuevo Testamento y comencé a leer la historia de Jesús. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las 4 historias de la vida de Jesús. Y la leí, acababa en Juan y volvía otra vez con Mateo. Por 3 meses repetidamente leí el Nuevo Testamento, la historia de Jesús, y mientras yo leía el Nuevo Testamento, una convicción vino a mi corazón, que la Biblia es la palabra de Dios, que Jesucristo es el Señor, que murió y que al tercer día resucitó y que Él es el Señor de todo el universo. Esta convicción vino, pero también otra vino a mi corazón. No se puede ser cristiano, muy difícil eso que dice la Biblia. Nadie puede hacer eso. Eso de vivir en santidad es cuento. ¿Quién puede vivir de la manera que declara el Nuevo Testamento? Nadie puede hacer eso. Así que llegué a creer en Dios, pero no estaba dispuesto a entregarle mi vida a Dios, ni tampoco estaba dispuesto a creer que Dios es real en el sentido de ser el gobernador de mi vida. Sin embargo, en su misericordia Dios me volvió a desafiar. ¿Se acuerdan del joven al principio de mi historia que vino, tocó la puerta de mi casa y me dijo que Dios lo mandó? Ese joven se hizo mi amigo. Y un día me llama y me dice, yo quiero ir a orar a tu casa. Apartamento, nadie tiene casa, todos viven en un apartamento. Y yo le dije, bueno, venga. Él no vino a orar conmigo, él vino a orar nomás. Y él llegó y comenzó a orar solito. No me dijo nada, ni hola siquiera. Comenzó a orar y a orar y a orar. Y mientras él está orando, una presencia extraña comenzó a sentirse en el ambiente y de repente yo me sentí llorando y sentía una enorme convicción de pecado. Yo nunca había hecho nada en mi vida, ni una fiesta, siquiera tenía 15 años, nunca había fumado, ni había siquiera tomado nada, pero sentí una gran carga de pecado. Y mientras él está orando, yo me hallé diciendo estas palabras, no sé para qué te sirvo, pero si tanto te interesa mi vida, aquí está, haz con ella lo que tú quieres. Cuando me acordé, sentía una gran liberación, un gran alivio, una gran libertad, de tal manera que podía saltar de alegría, sintiendo lo que hoy entiendo que es el milagro del nuevo nacimiento, de haber nacido de nuevo, de haber experimentado el milagro de la salvación. Miré a mi reloj, eran las 3:30 de la mañana. Había estado orando por 4 horas, porque comenzamos a las 11:30. Nunca en mi vida había orado 30 segundos, peor 4 horas. Eso en sí era un milagro. Fui a dormir y cuando me desperté me tocó ir a mi trabajo. Y cuando fui a mi trabajo, que yo trabajaba en el mercado de turismo y mi trabajo era vender papiros y antigüedades egipcias a los turistas. Y si tú has ido a cualquier mercado de turismo, saben que te cuentan un montón de historias fantasiosas, ¿verdad? Para venderte tienen que crear un ambiente. Y yo era buenísimo para eso. Yo te vendo el sol en botella y te vas con tu botellita creyendo que lo tenés el sol ahí. Y no la abrís para que no se te escape el sol. Ese era mi trabajo. Al día siguiente que me convertí, voy a mi trabajo y no pude vender ni un solo papiro. Yo era el mejor vendedor del mercado. No solo por los idiomas, sino porque me gustaba vender. Pero no pude mentir, intenté.
No pude mentir. El milagro que ocurrió en mí en ese encuentro con Cristo me transformó de tal manera que no pude mentir. Tuve que ir a mi jefe, que era un general en el ejército egipcio, y decirle: renuncio a mi trabajo. Y el hombre me dijo: tú sabes que yo te puedo meter preso, ¿verdad? Tú no puedes ir a trabajar para mi competencia. No, si yo no estoy yendo a trabajar para tu competencia, yo estoy renunciando porque no puedo mentir más. Pero ¿cómo? Me dijo, si todos los días lo haces y eres el mejor. Imagínense ser conocido como el mejor mentiroso del mundo. Grave, ¿no? No, es que anoche me encontré con Cristo y Cristo ya no me permite mentir. Tú no me puedes hablar de Cristo, yo soy musulmán, es penado por ley. Ahora sí que vas a entrar a la cárcel, man. Señor, usted me preguntó, yo le estoy respondiéndole. Y el hombre me mira, me dice: hay algo en tu ojo que es diferente. Tú no eres el mismo Fikri que yo conozco. Algo hay en tu ojo que es diferente. Anda en paz, yo no te voy a hacer nada. Si es por tu fe en tu Dios, vete, no te voy a molestar. Ese día yo sabía que algo cambió en mi vida, que mi vida ya nunca más iba a ser la misma. Pero jamás imaginé que me voy a dedicar el resto de mi vida a predicar el Evangelio. Hoy no hay nada más que quisiera hacer que predicar este Evangelio. No hay nada más que quiero hacer que servir a este Jesús. De repente tu encuentro con Dios es completamente diferente al mío. Y tú dices: pero yo no tuve una experiencia así, así que yo soy exento de predicar el Evangelio. A mí no me llamó Dios, yo no tuve ese encuentro. Lo que pasa es que tú no eres tan cabeza dura como yo. Yo era tan cabeza dura que Dios tuvo que abrir los cielos y descender y darme un puñete en la cabeza para que yo le crea. Pero de una manera o de otra tú llegaste a creer en Jesús y aceptas que Cristo es el Señor. ¿Qué nos motiva a predicar? ¿Qué nos motiva a evangelizar? Quiero desmitologizar evangelismo. El evangelismo no es un don. La Biblia no habla del don del evangelismo nunca. Habla del llamado del evangelista, pero no habla del don del evangelismo. Evangelizar es una tarea, es un mandamiento, es una orden para todo cristiano. ¿Cómo yo puedo evangelizar si yo no tengo esa gracia, yo no tengo este carisma, yo no tengo una historia tan fantasiosa, tan espectacular, mi testimonio es chiquito? He escuchado cuantas razones de por qué no evangelizar y mi respuesta siempre es: todo lo que tú necesitas para evangelizar es una sola cosa. Si se olvida de todo lo que dije esta noche, acuérdese de eso. Todo lo que necesitas para evangelizar es una sola cosa, que es la razón por la que yo evangelizo. Una absoluta convicción de que el cielo y el infierno son reales. Si de verdad tú crees que el cielo y el infierno son reales, tenés que ser perverso para no evangelizar. Tenés que ser una persona muy mala para no evangelizar. Si de verdad crees que el cielo es real y los que creen en Cristo van ahí, y que el infierno es real y los que no creen van a ir ahí, no hay cómo no evangelicé. Si tenés una convicción de que lo que la palabra de Dios dice es verdad y los que están en Cristo van a ser salvos por la eternidad, van a vivir con Dios por la eternidad, van a gobernar el universo, van a vivir en paz y en prosperidad, y los que no creen van a sufrir castigo eterno por causa de su incredulidad. Si de verdad crees esto, esta es la fuerza motivadora que me levanta cada mañana para servir a Dios. No es mi iglesia, no es mi trabajo, no es nada. Es la convicción bien profunda en mi corazón. El cielo y el infierno son reales. Y ni a mi peor enemigo le deseo ir al infierno. Tengo unas cuantas personas que me gustaría que se den una vueltita por ahí, pero no que... porque me han hecho tanto daño. Era un poquito de fuego que les chamosque, digamos, ¿no? Pero ni a mi peor enemigo le deseo que sea puesto en el lago de fuego, en el infierno, como quieras llamarlo, por la eternidad, sabiendo que nunca tiene la opción de arrepentirse,
que nunca tiene la opción de volver a Dios, viviendo en una amargura eterna, habiendo tenido la oportunidad de haberla rechazado. No estoy seguro que es Michelangelo, pero un famoso artista quiso dibujar el cielo y el infierno en una sola pintura para que la gente lo admire. Y en la parte de arriba de la pintura era el cielo, la parte de abajo era el infierno. Y en tanto el cielo como el infierno, en esa pintura, la gente tenía los brazos tiesos, así. Entonces, lo que está en el cielo están con los brazos tiesos y lo que está en el infierno está con los brazos tiesos. No lo pueden doblar. ¿Te puedes imaginar vivir sin poder doblar los brazos? Entonces, ¿cómo era el cielo? Si estás con los brazos tiesos, no puedes comer. ¿Por cómo vas a comer? Tan tieso tu brazo. Entonces, ¿cómo era el cielo? Cada uno le daba de comer a su compañero. Estaban con los brazos tiesos, pero cada uno le daba de comer al otro. Y todos comían y estaban tranquilos, sonrientes. En la del infierno no había fuego, nada, en la imaginación del artista, sino que todos eran tiesos. Pero nadie pensaba en darle a su compañero. Así que se pasaban la eternidad con la comida a la mano tratando de comerla y no la pueden comer. ¿Se puede imaginar eso? ¿Se puede imaginar eso? Ni a mi peor enemigo le deseo ir al infierno. El infierno y el cielo son reales, señores. Y si son reales, tú y yo tenemos obligación de hacer todo lo que podemos, de rescatar a cuanto podemos y traerlos a la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Si tú y yo estamos convencidos que no hay ninguna otra esperanza, ningún otro nombre, como la misma Biblia dice, hay salvación única y exclusivamente en el nombre de Jesús. Entonces no hay musulmán, budista, no hay hindú que se escape de la oportunidad de que yo le predique el evangelio. Si Dios lo pone en mi camino, es porque tengo que compartirle la palabra. Y si me rechaza, ya es su responsabilidad. Pero la mía es compartir la palabra. Así que esto es todo lo que usted necesita para ser un buen evangelista. Para evangelizar, todo lo que necesita es una convicción de que el cielo y el infierno son reales. Y yo le pregunto esta noche, ¿usted cree de verdad que el cielo y el infierno son reales? ¿O son charlas que se le pasan por la cabeza y la pone al fondo? Porque si lo creyera de todo corazón, miraría a los que están a su alrededor y la gente que usted más ama no toleraría la idea de pensar que están en el infierno algún día. Yo viví 9 años luchando con mi padre, porque mi padre no era simplemente incrédulo. Mi padre peleaba conmigo para mostrarme que la Biblia es mentira. Pero yo terminaba la pelea, la discusión con él. Cuando digo pelea me refiero a charla, no a puñete, digamos. Y me iba a dormir y antes de dormir cerraba mis ojos y miraba en mi mente mi padre entrando al infierno. Y decía, no puede ser. No. Me iba otra vez a su cuarto a seguir peleando con él. 9 años, todos los días de la vida, 9 años. Hasta que un día tuve el privilegio de orar con él y llevarlo a los pies de Cristo y bautizarlo en agua y traerlo a la familia de Dios antes que se muera, y hoy está en el reino de Dios y un día volveré a verlo. Una convicción de que el cielo y el infierno son reales. Y todo ser humano merece, el pastor Rice Brooks escribe eso en su libro de El Derecho Humano. Dice, el más grande de los derechos humanos es el derecho de oír el evangelio para tomar una decisión, acepto o lo rechazo. Ese es un derecho humano, más que el agua. Porque si te deshidratas, te mueres. Pero si no crees en el evangelio, te vas al infierno deshidratado por la eternidad. Está grave eso. Es un sauna que nunca se apaga. Amados, evangelizar no es para el que sabe, no es para el que puede, es para el que tiene el corazón de Dios. El corazón de Dios es que ninguno se pierda, más que todos vengan al arrepentimiento. Si tú y yo tenemos el corazón de Dios y estamos convencidos, el cielo es real, el infierno es real, eso nos va a motivar a comenzar a ser creativos.
Cada uno de nosotros puede ser creativo de diferentes maneras de cómo presentar la verdad de Dios a otro. Cada uno de nosotros puede hacer cosas distintas. La metodología, esa se la dejo a su creatividad. Hay gente que se pasa dando cursos de cómo hacerlo. Usted lo puede encontrar en YouTube y todo eso. Tenemos varios instrumentos buenos. La metodología usted la puede encontrar, pero el corazón, eso es lo que me interesa esta noche. Que se vaya de aquí convencido que evangelizar no es la cereza sobre la torta o como quieran llamarlo acá. A eso nos llamó Dios. No es la sobra, no es lo último que hacemos. Yo sirvo en la iglesia y Dios se encarga del resto. No. Yo me encargo de evangelizar y Dios se encarga del resto. Dios llamó a cada uno de nosotros a un grupo de personas que están en nuestro, la palabra en griego es oikos, nuestro círculo de influencia. Yo hago todo lo posible por mantener mi círculo de influencia. En Nashville, donde vivo, yo voy al mismo restaurante todos los martes a almorzar. Uno, porque es el más barato de la ciudad. Y otro, porque todos los que trabajan ahí son asiáticos budistas. Todos me conocen por nombre, saben mi pedido, saben que soy generoso a la hora de dar propina y saben que soy cristiano. Y cada vez que voy tengo la oportunidad de hablarles del amor de Dios. ¿Por qué? Este es mi oikos. No es naturalmente mi gente de influencia, pero yo lo creé. Voy ahí toda la semana. Ahora es mi círculo de influencia. Tomo café exactamente en el mismo lugar. Voy al mismo sitio una vez cada semana para establecer relación con la persona y luego poder compartir con ellos el mensaje del evangelio. Dios te va a dar la metodología. Dios te va a dar el estilo. No vas a poder hacer exactamente como yo hago y yo no puedo hacer como tú. Yo conozco gente que evangeliza con moto. Son motoqueros. Entonces hacen grupos, van manadas de motoqueros y se van con ellos en los ríos y viajan por las carreteras y en el tiempo que se sientan a descansar, los que evangelizan se levantan y comienzan a evangelizar a los motoqueros. Yo no sé hacer eso. Pero yo sé tomar café. Así que me voy a la misma cafetería todo el tiempo y estoy evangelizando. Y esa es mi pecera donde yo voy a pescar, donde yo voy a compartir la palabra. La metodología Dios te la va a dar. Y tu iglesia te va a equipar y te va a enseñar. Hay diferentes maneras de hacerlo. Pero el corazón lo tienes que recibir esta noche del Espíritu Santo. La convicción que compartir de Jesús, del Evangelio de Cristo, no es una opción, es un mandamiento. Déjenme leer con ustedes la palabra del Señor en Lucas, porque estoy en Lucas hace tiempo ya. Capítulo 4. Lucas capítulo 4, versículo 16. Esta es la primera predicación del Evangelio en la historia. Lucas capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esa es la primera vez que Jesús predica en su propio pueblo. Porque la idea es, no, yo no predico aquí porque todos me conocen y nadie me quiere escuchar. Pues Jesús predicó en su propio pueblo, por si acaso. Y aunque lo rechazaron algunos, otros creyeron en él. ¿Qué necesitamos para evangelizar? Una convicción de que el cielo y el infierno son reales. Pero también necesitamos entender qué es el evangelio, porque hasta nos llamamos evangélicos y a veces no entendemos qué es el evangelio. Tenemos que entender qué es el evangelio, qué son las buenas nuevas, qué son las buenas nuevas que nosotros compartimos. ¿Cuál es la moneda aquí? Sol, ¿verdad?
Si usted vuelve a su casa esta noche y encuentra en su casa que alguien le dejó un sobre con 5,000 soles, regalo, buena, mala, más o menos noticia, ¿cuál sería? Buena noticia, ¿verdad? 5,000 soles de regalo es buena noticia. La palabra evangelio o buena noticia viene de ahí. Hace 2000 años atrás, el César, el emperador de Roma, decidió que para aplacar a la gente, para el día de su cumpleaños, iba a regalar a cada familia del Imperio Romano 75 dracmas, digamos el equivalente a 5,000 soles. Una vez al año. Entonces la gente llamó el Día de las Buenas Nuevas, porque hoy recibo mis 5,000 soles de regalo, sin impuestos, sin problema. Lo estoy recibiendo, es un día de buenas nuevas. Jesús toma prestado el término y se para frente a su sinagoga en Nazaret y les dice: yo tengo una mejor buena nueva para ti, porque los 75 dracmas se te van a acabar y te vas a quedar yesca de nuevo. El dinero se te va a acabar y no va a ser suficiente, pero yo tengo buenas nuevas para ti. Tu deuda eterna ha sido cancelada. Ya no le debes nada al único al que no le puedes pagar nunca, porque tú puedes deberle a todos los acreedores del mundo y en algún momento les puedes pagar, pero a Dios no tienes con qué pagarle nunca. Tu deuda es eterna. Tu deuda es impagable. Eres atado. Estás sin el favor de Dios. Y Jesús lee este pasaje y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para declarar buenas nuevas a los pobres. No se refiere a los pobres de dinero, se refiere a los pobres espirituales que no tienen con qué pagarle a Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios, todos los seres humanos somos pecadores, separados de Dios y no teniendo con qué pagar, estamos destituidos a la muerte eterna en el infierno, lejos de Dios. Pero Dios, amándonos tanto, decidió hacer algo. Decidió declarar las buenas nuevas, decidió pagar la deuda. Pero las buenas nuevas es que nuestro Dios no es un político que promete algo y no lo cumple. Él prometió que la paga del pecado es muerte y Él cumplió con su palabra. Él prometió que el castigo del pecado es separación eterna, es sufrimiento, es muerte, es dolor, y Él lo cumple, pero Él lo cumple de una manera que nadie jamás se esperó. El cumplimiento del juicio de Dios fue en la cruz del Calvario, cuando Dios hecho hombre fue crucificado, recibiendo los latigazos, el castigo y el dolor que tú y yo nos merecemos. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso se llaman buenas nuevas, porque alguien recibió mi castigo, alguien pagó mi deuda, alguien sufrió lo que yo tenía que sufrir. Amados, usted y yo tenemos que entender las buenas nuevas. Son muy buenas las buenas nuevas, son excelentes nuevas, mucho más que 5,000 soles, mucho más que 5 millones de soles. Las buenas nuevas de que Dios dejó los cielos y habitó entre nosotros, nació como uno de nosotros, vivió entre nosotros y luego murió pagando la deuda que todos nosotros tenemos. Es muy buena nueva. Pero la mejor nueva es que no se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó de los muertos, como vamos a celebrar en Domingo de Resurrección el 31 de marzo. Y vamos a recordar la resurrección del Señor. Al tercer día resucitó de los muertos, probando que es el Hijo de Dios y ofreciendo perdón de pecados, porque ya pagó la deuda. Y esta pobre gente que está ahí haciendo bulla atrás no lo sabe. Están desesperados por ir a sus casas, pero no saben que Dios pagó su deuda ya. Tú lo sabes.
Tú vienes a la casa, tú escuchas la palabra de Dios, vienes a la casa del Señor aquí o en la iglesia donde te congregas y recibes el mensaje de fe, pero ellos no lo saben, por eso están desesperados, por eso bocinean tanto, por eso están enojados, por eso cada uno se trata de cruzar encima del otro como si fuera el fin del mundo, ganando 1 centímetro en el tráfico, porque no saben que su deuda fue cancelada. ¿Y quién le va a decir? Ya Jesús te lo dijo a ti te toca decírselos a ellos. Tenemos que entender las buenas nuevas. Primero, como hijos de Dios, tenemos que tener la convicción de que el cielo y el infierno son reales. Segundo, tenemos que entender las buenas nuevas, que Dios dejó los cielos, vivió como ser humano, murió pagando el precio de nuestros pecados, resucitó al tercer día y ofrece perdón de pecados y salvación eterna de gratis. ¿Alguna vez han oído el dicho, no hay nada gratis en este mundo? Y es verdad. Cuando ponen todos los anuncios en el periódico, en la televisión, gratis, mentira es, tiene un costo. Alguien está pagando el costo y te lo va a cobrar. Lo único que es gratis es la salvación. Es de verdad gratis. Porque Dios pagó por ella. No fue gratis para Él, es gratis para nosotros. Él pagó por ella y Él nos las regala de su gracia. El Evangelio es un regalo. Las buenas nuevas es que es un regalo recibir el perdón de Dios sin comerlo ni beberlo, sin merecerlo, sin trabajarlo, sin esforzarnos en ello. Recibimos el regalo de la salvación y del perdón de Dios. Convicción de que el cielo y el infierno es reales. Convicción del Evangelio. Entender qué es el Evangelio. Y tercer cosa que quiero hablarles esta noche acerca de evangelizar. No necesitas un púlpito, no necesitas un micrófono, no necesitas una audiencia. Lo que necesitas es estar convencido que el cielo y el infierno son reales, entender el Evangelio que le acabo de compartir. Y número 3, cuando presentas el Evangelio demanda una respuesta. Siempre hay que esperar una respuesta. El Evangelio demanda una respuesta. Sí, no estoy listo, no estoy seguro, quiero aprender más, pero el Evangelio demanda una respuesta. Cada vez que yo presento el Evangelio a alguien, siempre termino diciéndole, ¿y usted qué decide? ¿Y usted qué quiere hacer? ¿Qué le responde a Dios? ¿Qué le responde a las buenas nuevas que le acabo de compartir? Y luego un silencio muy incómodo de mi parte, esperando que la otra persona diga algo, que responda de alguna manera. El Evangelio, las buenas nuevas, demandan una respuesta. No podemos simplemente compartir el Evangelio y dejar que la persona se vaya sin pedirle una respuesta. No importa si lo haces en el bus, en la universidad, en el almuerzo con tu tío, en la mesa en tu casa, no importa dónde compartes las buenas nuevas. Mi ánimo para todos nosotros es termina las buenas nuevas diciendo, ¿y usted qué decide? Dios te está dando una oportunidad. Dios te está dando una oportunidad. Hoy tienes la oportunidad. ¿Y usted qué decide? Quiero terminar esta noche diciéndole que, porque yo quiero ministrar, quiero orar. Realmente el evangelismo es una bendición que viene de parte de Dios, una gracia que viene de parte de Dios. Y quiero orar por ustedes. Pero quiero decirle que muchas veces la gente no te va a escuchar, algunos te van a ignorar, otros se van a discutir contigo. Yo no discuto con nadie, yo no trato de convencerle a nadie, yo declaro las buenas nuevas y dejo que el Espíritu Santo haga el trabajo, porque a mí Dios no me llamó de convencer a nadie. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Dios convence al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo hace eso. ¿Qué me toca a mí hacer? Abrir mi boca y compartir las buenas nuevas. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para declarar, anunciar las buenas nuevas. Ese es el trabajo del creyente.
Eso fue lo que Jesús hizo en Nazaret, declaró las buenas nuevas y algunos lo rechazaron. Su propio pueblo, su propia sinagoga lo rechazó y lo llevaron al monte a querer empujarlo y matarlo. El evangelio demanda una respuesta, algunos van a rechazar, pero otros van a creer. ¿Qué pasó con la sinagoga de Nazaret que quisieron matar a Jesús, que rechazaron el evangelio? No lo mataron para empezar. La Biblia dice que pasó en medio de ellos y no lo pudieron tocar. Luego ellos murieron. Luego su pueblo desapareció porque vino Roma y deshizo toda esta tierra. Luego la memoria de ellos desapareció. ¿Usted sabe el nombre de cualquiera de los que estaban en esa sinagoga? Ni uno, ¿verdad? Su memoria desapareció en la historia humana. Pero ese mismo día, algunos de los que escucharon el evangelio, de los que escucharon las buenas nuevas, creyeron en Jesús. Aceptaron el evangelio. Entre ellos los discípulos y algunas mujeres y María Magdalena y otras que escucharon y creyeron. Estos que escucharon y creyeron recibieron una gran bendición. No solamente la bendición eterna, sino que su vida fue útil para transformar la vida de muchas otras personas. Mi hermano, cuando usted comparte el evangelio, termina dándole a la gente la opción de aceptar o rechazar. Le está dando la oportunidad de ser parte del equipo más grande del universo, del equipo que está transformando el mundo, que está rediseñando la creación, que está restaurando lo que el diablo ha destruido en el jardín del Edén. Este equipo es nuestro equipo. Y cuando tú predicas el evangelio, cuando tú compartes las buenas nuevas con tu amigo, y repito, predicar no es de un micrófono, es sentando y hablando con la gente de tú a tú. Cuando tú le das la oportunidad, aceptas o rechazas, estás dándole la oportunidad no solamente de ser salvo, sino de unirse al equipo más poderoso y ganador del universo, el equipo de Cristo. Y esa es mi invitación para usted esta noche. Le invito a formar parte del equipo de Cristo. Pero Cristo tiene puros evangelistas en su equipo, porque Él era evangelista también. Le invito a formar parte del equipo de Cristo y junto con Jesús ir a su círculo de influencia, a su oikos, a su familia, a sus amigos, a su entorno, a su universidad y compartir con ellos las buenas nuevas y esperar que tomen una decisión. Darles la oportunidad de tomar una decisión. Y una vez que la persona toma su decisión, si la persona dice, no quiero saber nada, está bien, busque a otro. Hay millones que necesitan de Cristo. Pero si la persona dice, amén, o estoy dispuesto, ya tienes un discípulo nuevo. Y creo que aquí usted sabe muy bien cómo es el discipulado. Una vez que la persona se decide por Cristo, comenzamos el proceso del discipulado. Siempre hemos dicho que el discipulado comienza y termina con el evangelismo. Tú le hablas de Cristo, la persona se decide, ahora tienes un discípulo que comenzar a formar, entrenar. ¿Qué decide usted? ¿Acepta a formar parte del equipo que transforma el mundo? Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.